Buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a este encuentro, a esta cita de estudio, a esta sala donde nos encontramos ya para servir un tema, para escuchar un tema de la ciencia, de la mística, de la religiosidad, de la psicología, un tema que nos lleva a la profundidad y al conocimiento de nosotros mismos, un tema de gnosis. En la semana pasada hablábamos de diferentes aspectos de lo que es gnosis y hablábamos también de que gnosis se preocupa en el estudio, en abordar esos temas que son necesarios y oportunos para nuestra psicología, nuestra espiritualidad, nuestra moral y nuestro desarrollo humano como personas propositivas, revolucionarias, desde el punto de vista psicológico y espiritual. Y se hablaba de que gnosis, para los que hoy por primera vez están en la sala escuchando estos temas, gnosis es conocimiento de las cosas que son, es una filosofía perenne, universal, un conocimiento perenne, universal, siempre ha estado, siempre está presente. Así que es un conocimiento que le sirve al hombre para sí, para conocerse a sí mismo, no sete ipsum. Así que gnosis es conocimiento. Y dentro de los aspectos que trata la psicología revolucionaria, los aspectos de acuerdo con esta psicología gnóstica, hoy vamos a tratar y hablar de un tema de tres aspectos importantes, de personalidad, esencia y ego. Estas son características principales que en el ser humano, y en una forma precisa se hace esta distinción. Es una distinción de fondo que trata la psicología revolucionaria entre personalidad, esencia y ego. Se hace un estudio profundo de esto. Se dice que, por ejemplo, durante los 3 o 4 años de vida del niño, el ego empieza a rondar, a querer entrar en ese pequeño cuerpo donde ya se empieza a formar una personalidad. En ese tiempo el niño es tierno, tiene su belleza plena, pero este ego empieza a rondar y a penetrar de alguna forma y a formar la personalidad del niño. Y entonces toda esa belleza de la esencia va desapareciendo, porque la esencia es de lo que viene de arriba, viene con todos sus valores, pero en lugar de eso, en el ser humano va aflorando la personalidad y se va robusteciendo con el tiempo. Hasta los 7 años se forma la personalidad. De ahí en adelante se sigue robusteciendo con el ejemplo de los demás, ¿verdad? Afloran los defectos psicológicos propios de todo ser humano. Así como debemos hacer distinción entre ego, esencia, también es necesario distinguir entre esencia y personalidad. Personalidad y esencia debe de desarrollarse o deben desarrollarse armoniosamente y equilibradamente. Para eso se necesita una educación fundamental, donde los valores de la personalidad se desarrollen los valores de la esencia se desarrollen a la par de la personalidad, en armonía completa. En el desarrollo armonioso de la personalidad y de la esencia, daría por resultados hombres y mujeres ejemplares, geniales, útiles para la sociedad, para los pueblos, para el desarrollo del mundo. En la esencia tenemos nuestras cualidades innatas y en la personalidad tenemos el ejemplo de los mayores, como repetimos, y vamos aprendiendo en el hogar, en la escuela, en la calle,
Eso va formando la personalidad de los conceptos, de las costumbres, de los prejuicios, de las tradiciones, de los tabúes, dogmas impuestos por todos los regímenes y, bueno, y etcétera, tantas cosas, ¿verdad? El cuerpo físico solo es creado con el propósito de que la esencia se manifieste y adquiera experiencia indispensable para su desarrollo. Como vemos, todo esto es muy importante e interesante para el estudio de hoy, lo que es lo que es el ego, la esencia, la personalidad o la personalidad, esencia y ego. Y hoy en esta sala pues se va a dar el estudio amplio, profundo de cada una de estas partes, de acuerdo como las estudia la Gnosis, desde un enfoque totalmente revolucionario. Así que abiertos en mente, abiertos en intención de poder aprender una vez más algo para nuestro desarrollo como personas, como humanos, y que vaya a la conciencia, hoy se va a hablar de este tema. Y justamente cada uno de estas partes nos va a entretener, pero es preciso que nosotros entendamos que tenemos una personalidad y que esa personalidad es actualmente, lamentablemente también, es una personalidad de plomo. Por eso los alquimistas, los grandes alquimistas decían que hay que volver el oro, el plomo en oro, y realmente ellos lo podían hacer, materialmente, físicamente lo podían hacer, pero se referían a algo más profundo, cambiar ese plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Y muchos de ellos lo lograron con su ejemplo de vida, con su propósito de vida y dejaron mucho a la humanidad. Eso lo podemos lograr nosotros, podemos llegar a desarrollar una nueva personalidad, alimentar a nuestra esencia, darle nuevos alimentos a nuestra esencia para que se desarrolle y nuevos alimentos a la personalidad para que se desarrollen armoniosamente y tener un propósito diferente, no mecánico al que la vida nos ha dado y los sistemas nos dan. Así que existe una vía. Existen vías, existen prácticas, ejercicios para que el ser humano cambie de verdad, tenga un cambio radical. De eso se trata el tema de hoy, así que listos, vamos a dejarle el espacio a Leonardo, que ya está entrando a la sala, ya está preparado para darnos el tema, así que adelante, Leonardo, buenas tardes, bienvenido, te escuchamos. Ok, muchas gracias Alejandro y gracias a los participantes, a cada uno de ustedes que estamos viendo que se están incluyendo un poquito más, ¿no? Y eso nos alegra bastante porque forma parte de ese apetito de conocimiento que hay hoy en día, ¿no? Antes de ingresar al tema, quiero plantearles un par de cosillas que de pronto van a formar parte de este, digamos, de dinámicas, de la dinámica que corresponde a este curso de Gnosis, ¿no? Que corresponde a este pequeño cursito que estamos desarrollando, que estamos desenvolviendo, con el objetivo de que no, ustedes no solo es que vean una conferencia, sino que se lleven algo y quede grabado en la conciencia de cada uno de ustedes estos temas. Y pues por ahí decía y asomaba un par de puntos, Alejandro, con respecto a la educación. Y es lo que pretendemos, queridos amigos, que cada uno de ustedes pues experimente a través de una educación verdadera, una educación fundamental o fundamentada en principios, que experimenten todo este bagaje de conocimiento que en verdad es amplio en su naturaleza. Como lo venimos diciendo por acá ya en varios días que venimos trabajando con esto de trasladarles a ustedes un tema, que el objetivo realmente es que ustedes comprendan la grandeza de este conocimiento y que más allá de comprenderlo, lo lleven a la praxis, que lo puedan comprender y lo puedan practicar.
¿ve? Porque justamente la gnosis es eso, ¿no? La gnosis es práctica 100%. Y por ello es que los invitamos nosotros a que ustedes en este momento, si no lo tienen, pues para la próxima será, pero que empecemos nosotros a tener un lapicero, perdonen si lo escribo en rojo, un lapicero y una libreta o unas hojas que de pronto a veces uno tiene por allí que son hojas de reciclaje, ¿no? Porque el objetivo acá es tomar conciencia en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos que ustedes apunten en una libreta, pues resulta ser de que cuando la persona registra un conocimiento, sea cual sea, en una libretita, resulta ser que la persona no solamente lo registra en su hojita o en su cuadernito o en su libretita, sino que además de eso lo está registrando en su mente. En la mente está registrando lo que está haciendo en su cuaderno. Yo sé que esto tal vez ya de pronto por ahí sonará aburrido, porque lo hemos mencionado ya varias veces, pero es necesario seguirlo impulsando, seguirlos motivando, que ustedes tengan la motivación de apuntar o documentar cada uno de los temitas que estamos desarrollando en esta tarde o en las tardes de los días martes y jueves, porque justamente estamos viendo lo que tiene que ver con la esencia de las ciencias, ¿no? A partir de hoy, por ejemplo, tema número 2, tema número 3, tema número 4, es la esencia misma de la psicología como ciencia, ¿sí? Como bien lo dijo Alejandro, desde el punto de vista gnóstico, desde el punto de vista de la gnosis, desde el punto de vista del conocimiento universal. Y como lo hemos planteado, lo planteamos la semana pasada, habíamos dicho de que la palabra gnosis significa conocimiento, ¿ve? Entonces, cada vez que ustedes registran en un cuaderno, o a veces si pueden incluso hasta dibujar en un cuaderno, los temitas que ustedes están recibiendo, no solo imprimen en una hoja una documentación, sino también lo registran en la parte de su mente. ¿Ve? ¿Qué pasa? Que cuando uno está en una clase y uno presta un sentido, por ejemplo, el sentido de la vista y de pronto el sentido del oído, estos dos sentidos de pronto guardan algo, guardan alguna información acá en la psiquis del hombre, el ser humano, hombre y mujer, ¿sí? Guarda alguna información esta forma de trabajo, el sentido del oído, el sentido de la vista. Pero ¿qué pasa si le agregamos otro sentido? El sentido del tacto. Es decir, que el estudiante venga y registre en un cuadernito, en una hojita, no solo el concepto, sino de pronto por ahí también el dibujito. ¿Sí? No solamente va a registrar esto en su cuaderno, en su hojita, sino también va a quedar registrado esto o esta información que vaya a tener acá, va a quedar impresa no solo en su hoja, en su cuaderno, sino va a quedar impresa también en su mente. ¿Sí? Tenemos mucha evidencia científica que sostiene lo que les estamos diciendo. Porque resulta ser de que a esta humanidad, hace algunos años, empezaron a darle de pronto por allí, porque no existía en los medios de comunicación masiva, empezó a aparecer el tema de la radio, ¿sí? Este tema de la radio vino y capturó el sentido del oído de las personas. Incluso hubo toda una modalidad de trabajo en donde de pronto proyectaban radionovelas, ¿no? Y hacían imaginar a los radioyentes.
Les proyectaban el contenido, les decían el contenido, trabajaban guiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se trabajaba. Y las personas tenían la capacidad de recordar, ¿ve? Pero como quiera que avanzó más este tema, el tema de la comunicación, ya vinieron y lograron inventar el tema de la televisión, ¿ve? Impresionante. Cuando ya las personas estaban acostumbradas a la radio, cuando vieron esto fue un fenómeno extraordinario, porque vieron que a través de una cajita, a través de una cajita, podían ver imágenes y podían ver movimiento eso fue tan poderoso que capturó la mente de todas las personas. Y sí, tenían capacidad de recordar novelas, tenían capacidad de recordar, etcétera, documentales, información, noticias, etcétera, etcétera, etcétera. La televisión, van viendo que va un paso a paso. Pero como quiera que esto avanzó la radio, avanzó la televisión, es decir, el sentido del oído, el sentido de la vista, y luego pasó otro fenómeno. Venimos y conocimos ya en estas épocas la tecnología touch. Traducido al español quiere decir tocar, ¿sí? Miren, queridos amigos, ustedes al momento de que tocan un teléfono inteligente con tecnología touch, ustedes no quieren volver a tocar un teléfono viejo de estos análogos. ¿Por qué será? Porque el sentido del tacto es poderoso, ¿sí? Es poderoso. Bueno, si ya conocemos esta tecnología que fue pasando así en nuestras vidas, ¿qué no vendría a ser con nosotros en temas de educación? Si nosotros fuésemos aquellas personas que documentamos todo lo que tiene que ver con conocimiento, con sabiduría. Fíjense, queridos amigos, que por allí tenemos un maestro. Y este maestro en una ocasión nos decía, miren muchachos, bueno es que ustedes tengan un lapicero y una libretita para apuntar y documentar todo lo que les vaya pasando en la vida. Porque pasa que la memoria es infiel. Y como todo se lo vamos dejando a la memoria, y todo se lo vamos dejando a la memoria, cuando sentimos, lo olvidamos como quiera que la memoria es infiel. Ella se lleva lo que le corresponde, pero no le trae a uno lo que debe traerle en un momento dado. Se lo lleva porque es su naturaleza de ser infiel, perdón. Entonces es por eso que nosotros olvidamos las cosas. Pero cuando nosotros apuntamos, tenemos un 33% de capacidad de recordarlo. A diferencia de que solo escuchamos un tema y lo oímos. Pueda que en 15 días recordemos algo del tema, pero si lo apuntamos, pueda que hasta 20, 25 días recordemos el tema, porque vamos a los apuntes y ahí es donde nosotros empezamos a rebobinar todos los recuerdos, empezamos a hacer ese proceso de una retrospección, empezamos a ver todo lo que pasó en ese momento, ¿ve? Entonces, por eso, nosotros los motivamos a cada uno de ustedes a que apunten y registren todo lo que nosotros estamos viendo por acá. Como bien lo dijo nuestro querido amigo Alejandro, esto que estamos estudiando acá con ustedes es desde el punto de vista gnóstico. Y la gnosis, como lo veníamos planteando, la gnosis ha estado presente en todas las culturas del mundo. Lo habíamos dicho también, de que la gnosis no le pertenece a una persona en particular, sino es de ustedes, porque la gnosis le pertenece a la humanidad. ¿Ve? No es patrimonio de nadie, sino es un patrimonio de la humanidad. Y esto quiere decir de que este conocimiento a ustedes también les pertenece. Esto no es de Leonardo, no es de Alejandro, no es de fulano, no es de sultano, no es de etcétera. Esto es de ustedes. ¿Ve? Lo que nosotros hacemos acá, la labor que tenemos con Alejandro es distribuirles algo que es de ustedes.
y enseñarles a ustedes el camino que es de ustedes, ¿ve? Entonces es por eso que démonos a la tarea de documentar y de registrar estos conocimientos y de reflexionarlo, ¿sí? Como próximo paso, el practicarlo. Y van a ver ustedes la maravilla o el tesoro que han encontrado. Y ahí donde se conoce el fenómeno que dicen, los tesoros gnósticos han sido encontrados. ¿Ve? Entonces, bienvenidos queridos amigos, esperamos en Dios que estemos en esa armonía, que estemos en esa alegría de volvernos a encontrar. Esperamos de que de pronto este conocimiento de verdad fecunde la conciencia de cada uno de ustedes y que de verdad sientan ese amor por el conocimiento que está en el interior de cada uno de ustedes. ¿Ve? Entonces, bienvenidos, vamos a empezar con el tema de esta tarde, por ahí lo anunciaba Alejandro. Nos corresponde esta tarde estudiar el tema de personalidad, vamos a regresar un poco, el tema de personalidad, esencia y ego. Bueno, para poder nosotros ir comprendiendo, para poder ir avanzando en este tema, por allí asomaba un poquito un punto, Alejandro, algo llamado la autoconciencia infantil. Pues resulta ser, como de pronto por ahí lo anunciaba Alejandro, resulta ser de que nace un niño, es un proceso que todos nosotros hemos pasado, cada uno de ustedes y mi persona, nace el niño y ese niño resulta ser de que tiene algo que nosotros le llamamos la autoconciencia infantil. Es decir, este niño es consciente de lo que ocurre a su alrededor, el recién nacido. Fíjense lo curioso que ocurre en esto, que este niño es capaz de ver la realidad del adulto. Ese adulto de pronto es un adulto violento, terrible, mal encarado, enojado, peleonero, etcétera, etcétera, etcétera. Y este niño tiene la capacidad de verlo, de ver precisamente la parte íntima de ese ser humano y logra ver todos aquellos defectos psicológicos que esas personas portan, que los adultos portan, porque ese niño en ese estado, en ese pequeño margen, en ese pequeño lapso, es consciente de su entorno. Fíjense que nosotros de adultos tenemos la forma equivocada de ver esto en que nosotros vemos a esas pobres almas y decimos, no, pues todavía le falta conciencia, si todavía tiene que, ¿sí? Este niño, ¿qué le puede enseñar a uno? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque uno tiene el concepto de que esas almas les falta conciencia, les falta la razón, les falta etcétera, 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 ¿no? Pero un niño que va en proceso de desarrollo, digamos entre los 4 o 5 años, que es casi la última etapa donde ya está casi cerrando el ciclo para formar la personalidad, en ese lapso de los 5 para los 0 años, logra visualizar al adulto tal cual es. Es decir, como les decía, que de pronto por ahí es mal encarado, es enojado, ¿ve? Esa alma, esa pequeña chispa, esa autoconciencia infantil del infante, es capaz de visualizar todos aquellos defectos que ha formado de pronto en otras existencias y que deambulan alrededor de él con el objetivo de ingresar en él. Pero como quiera que él no ha formado todavía una personalidad, pues entonces no pueden ingresar todavía aquellos defectos psicológicos que él le corresponden, ¿eh? Pero sí puede ver los defectos de los adultos, puede verlos bien. Muchas veces los niños lloran de pronto y de repente, y son aquellos defectos psicológicos que él trae que lo atormentan,
que lo atormentan en la noche. ¿Ve? Son aquellos defectos psicológicos que van y buscan la manera de ingresar en ese cuerpecito, pero no pueden porque todavía no ha formado algo llamado la personalidad. Punto que vamos a ir desarrollando con ustedes y lo vamos a ir viendo. Pues resulta ser que esta alma, aparte de que logra ver sus defectos psicológicos, logra ver lo de los adultos. Y es por eso que los niños a veces son niños esquivos con algunos adultos, porque hay adultos que han formado unos defectos psicológicos bien robustos, ¿no? Bien fuertes, bien gordos, ¿no? Por ejemplo, hay adultos que han formado el defecto psicológico del alcoholismo. Y esos niños lo captan. ¿Ve? Y hay niños que de pronto venga un adulto que es alcohólico, eso yo creo que cualquiera de ustedes lo puede verificar en la vida práctica, de que ese niño al ver a un alcohólico cae enfermo y dicen por ahí nuestras abuelas, dicen nuestras tradiciones culturales que, no, al niño lo que le dio fue ojo. Y no están equivocadas. ¿Por qué? Porque resulta ser de que como son niños, son criaturas, tienen esa cualidad de captar de lo que pasa alrededor de ellos. Entonces captan la vibración antagónica y terrible de la atmósfera de un alcohólico. ¿Ve? Y tienden a enfermarlos. Hay personas que de pronto no solo son alcohólicas, sino de pronto son lujuriosas. También esas mismas vibraciones las captan los niños. Por eso este tema de la autoconciencia infantil, el tema de la personalidad, el tema de la esencia y el ego son temas fundamentales que abarcan o que abstraen o digamos, capturan la esencia misma de la ciencia como tal en esta época llamada psicología, pero es la esencia en sí misma, ¿no? Bueno, prosiguiendo entonces, les decía a ustedes de que hemos de entender de que existe algo llamado una esencia. ¿Qué es la esencia? Pues resulta ser que la esencia es aquello que hace adorable a un niño, ¿sí? Que hace adorable a un niño, que en sí mismo viene a ser un 3% de conciencia, o ponerlo acá, de conciencia libre, ¿sí? Esta esencia es lo que hace que esa criatura que está allí, que es el proceso mismo que nosotros hemos pasado, queridos amigos, cada uno de ustedes que me están escuchando en este momento, hemos pasado por esa etapa infante. Por eso es que nosotros estamos aquí y estamos entendiéndolo. Entonces, nosotros tenemos algo llamado esencia y es un 3% de esencia libre, de conciencia libre, ¿sí? Y en contraposición de este 3%, nosotros tenemos un 97% de ego, ¿sí? Entonces, la esencia, ¿qué es la esencia? La esencia viene a ser una chispa virginal, una fracción de alma, ¿sí? Es una fracción de alma. Vamos a poner por acá. Es una chispa divina, apúntenlo, una chispa divina, ¿sí? En algún momento con ustedes habíamos dialogado el tema de que existe un gran océano de vida, un gran océano de vida. Y ese gran océano de vida, como quiera que es como hacer la analogía del mar, de ella se desprenden una cantidad de gotas. Esa cantidad enorme, incalculable, infinita de gotas vienen a ser esos átomos de vida, que en esencia misma, vienen a ser un desdoblamiento, apúntenlo por acá, apunten este tema, este término, un desdoblamiento. Ese desdoblamiento
en sí misma es esto que está en macro, pero viene a ser esto en micro. Pero en esencia viene a ser el mismo fenómeno que está acá con el fenómeno que está acá. Es decir, si nosotros venimos y vamos al mar, nosotros vemos un gran contenido de agua. Pero si nosotros viniésemos con un gotero y extrajéramos con un gotero una muestra de agua, nosotros venimos y logramos hacer esa separación de, digamos, dos cosas en distinto tamaño, pero que en esencia vienen a ser la misma sustancia. No, eso significa que yo saco una muestra de agua en el mar y por el simple hecho de sacarlo del mar, ¿va a dejar de ser agua? No, va a seguir siendo la misma esencia que es agua. Pues resulta ser de que acá, en ese gran océano de vida, estas gotas que están acá vienen a ser desdoblamientos de esto macro que estamos viendo aquí, llamado absoluto. En algunas culturas, a este fenómeno, a esto, se le llama Alá, en otras Ahau, en otras culturas se le puede llamar Odín, Zeus, etcétera. Tantos nombres para decir la misma esencia, ¿ve? Entonces, aquí se da ese desdoblamiento. Pero como quiera que estos átomos están, como lo venimos planteando, en una región mucho más sutil, están en una región donde las energías universales son más livianas, entonces estos átomos inteligentes de vida necesitan tomar una experiencia en este mundo físico de las 3 dimensiones que tanto planteaba Euclides, ¿sí? El gran promotor de la cultura griega, bueno, dicen que viene de Alejandría, el gran promotor del tema de la geometría. Él fue el primero que planteó el concepto de las 3 dimensiones, alto, ancho y largo, ¿ve? Entonces, acá estas chispas mandan una partícula, o estos átomos mandan una partícula de sí mismos en este momento. Y eso es lo que se conoce en términos gnósticos o en el argot gnóstico como esencia, ¿sí? Por eso se dice de que esto que está acá, es una chispa divina. La esencia es la chispa divina. Es una fracción de alma. ¿Sí? Eso es la esencia. Ese es el tema de la esencia. Bueno, prosiguiendo, porque resulta ser de que a nosotros nos pasa muy rápido el tiempo. Bueno, ya vamos a dar una sección de preguntas y respuestas. En esencia, estamos diciendo de que nuestras almas son de origen divino. En esencia, estamos diciendo que nosotros provenimos de un átomo divinal, un átomo de energía purísima, y le vamos a llamar el ser, ¿sí? Aquel término que tanto nos promocionó por allí, nos promocionó uno de los precursores del conocimiento, llamado William Shakespeare, ¿no? Un filósofo, aportó para las matemáticas, aportó para un montón de ciencias. Él fue uno de los que promovía el tema del ser, ¿sí? En culturas tibetanas se le conoce como el dios interior, ¿eh? Entonces, este ser resulta ser que viene a ser, en principio, nuestro Padre, ¿ve? Con justa razón decía un gran maestro, pero miren, este maestro era maestro de maestros. Nos dejó una oración extraordinaria
en la que dice Padre nuestro, Padre nuestro. Es decir, se le rinde culto a ese átomo divinal, a ese átomo interior que proviene de las alturas, es decir, de planos superiores de conciencia cósmica. A Él es el que le rendimos, este Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bien dijo por ahí una vez Alejandro de que resulta ser que el Padre Nuestro es una oración cabalística, que hace 7 peticiones específicas. Dios mediante nos dé la oportunidad, la existencia de poderles proyectar un tema de esos para que de pronto sigamos estudiando este conocimiento. Entonces, nosotros, nuestra esencia proviene de lo alto, proviene del ser, proviene de esa parte íntima, ¿ve? De ese desdoblamiento que viene de lo más grande, de ese gran océano de vida que en nuestras culturas se le conoce como Dios, ¿ve? Como Dios. Bueno, apunten sus preguntitas, porque yo sé que van quedando inquietudes y preguntas, apúntenlas. Bueno, ¿y qué es la personalidad? O sea, ya nos hablaron de qué es esencia, pero ¿qué es la personalidad? La gnosis nos enseña a nosotros de que la personalidad es algo alto, es algo que nosotros formamos de los 0 a los 7 años. Ese algo viene a ser algo llamado un vehículo de expresión. Un vehículo de expresión. Es decir, es la forma en la que esa esencia de esa persona se expresa ante las demás personas. Hay personalidades extrovertidas, hay personalidades introvertidas, hay personalidades hiperactivas y hay personalidades y personalidades, ¿no? Pero en el fondo, la esencia de la personalidad es un vehículo de expresión. Ese vehículo de expresión, si nosotros tomásemos una muestra de investigación, es decir, nuestra masa de estudio sería de pronto por allí las comunidades que se encuentran por allá en las áreas urbanas y en las áreas rurales. Entonces, nosotros vamos a convivir, porque esas son las herramientas sociales, vamos a convivir nosotros de pronto por ahí con personas de las áreas rurales. Resulta ser de que hay ciertas características en personalidad que lo hacen distintos o los hacen distintos allá en las regiones rurales a las personas que se encuentran en los cascos urbanos. Es decir, de pronto la diferencia de un capitalino, por decir algo, por tomar una muestra de estudio, que el capitalino para saludar viene, se le acerca a la persona y le da la mano y le dice muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle, ¿cómo está la familia? Etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Y de esa manera rompe el hielo, el que vive en el área urbana, que así fue formada su personalidad, a diferencia de alguien que vive en el área rural. Que alguien que vive en el área rural no se detiene a decir muy buenas tardes, no, solo dicen adiós, bueno, Dios. Eso lo van a ver ustedes acá en Oriente, que es toda esta parte de Jutiapa, etcétera. Lo van a ver ustedes acá en el occidente, estamos hablando Chimaltenango para arriba. Y así vamos a ir encontrando un diferencial bastante grande en personalidades. Para los que han viajado un poco, ya habrán hecho su experimento y se habrán dado cuenta que la personalidad de un guatemalteco es completamente distinta a la personalidad de un mexicano. Y la personalidad de un mexicano es distinta a la de un argentino. Eso quiere decir que esa personalidad
se va formando de los 0 a los 7 años dependiendo de la coyuntura o del contexto donde se va formando. ¿Sí? Como lo dice por allí Aura, como lo escribe en el chat. Así es. Entonces se va formando esa personalidad de los 0 a los 7 años. ¿Ve? Eso es curioso. Apúntenlo, queridos amigos, porque eso es para que nosotros vayamos alimentando esta sabiduría que es la psicología. Bueno, prosiguiendo. Ahora, resulta ser de que habíamos dicho que una personalidad o las personalidades vienen a ser distintas. Por ejemplo, la personalidad de un militar es muy distinta a la personalidad de un civil. Cuando decimos militar, no es que solo vamos a agarrar a los soldados, no, estamos hablando de que todos los que han pasado por rigurosas disciplinas, ¿no? Estamos hablando desde policías de tránsito, policías de, ¿cómo se llama?, de civiles, o, es decir, todo un proceso disciplinario, ¿no? Pero nos daremos cuenta nosotros de que hay una separación en personalidades, ¿ves? Entonces, esa personalidad se va formando, como lo veníamos diciendo con ustedes, de los 0 a los 7 años. Es de tipo, pónganlo ahí, apúntenlo, de tipo energética. ¿Ve? Esto quiere decir que al momento de que la persona muera, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Una persona que ni Dios lo quiera, fue asesinada en un punto, que ni Dios lo quiera, ¿sí? Fue asesinada en un punto. Como quiera que la personalidad es de tipo energética y como la personalidad, su asiento es la sangre, donde se derramó esa sangre, allí yace la personalidad del desencarnado. Es decir, pues resulta ser de que a este desencarnado vinieron los primeros auxilios, lo subieron a la ambulancia y lo socorrieron y se lo llevaron allí al hospital y resulta que como bueno, quedó aquí en desencarnado, ¿no? O sea, aquí lo mataron, que ni Dios lo quiera. Esta personalidad queda deambulando, reviviendo todos ese aspecto de cómo fue asesinada. Dicen grandes clarividentes que si pudiésemos ver nosotros como ellos logran ver, veríamos cómo las almas vienen y repiten nuevamente aquel proceso donde las asesinan, las torturan, las apuñalan, etcétera, etcétera, etcétera. Como que lo estuvieran viviendo nuevamente, pero solo ellas. Porque resulta ser de que ese evento quedó bien impreso en la mente de las personas que fueron víctimas. ¿Ve? Ya ese cuerpo fue y fue al sepulcro, ya estuvo en el hospital. Esa chispa divina ya se fue a otra región a recibir un proceso del cual ya hemos platicado, pero lo vamos a volver a retomar, ¿sí? Pero la personalidad o la expersonalidad se queda repitiendo ese evento, ¿sí? Y otras cosas. A esta expersonalidad es lo que se le conoce comúnmente como fantasmas. Yo sé que este puntito es el que más llama la atención. Bueno, apunten sus preguntas. ¿Sí? Apunten sus preguntas. Prosiguiendo. Bueno, hablemos de los alimentos de la personalidad. Resulta ser de que la personalidad, ella, como quiera que se forma, por ejemplos, y en especial de los adultos, de los mayores, ¿sí? Resulta ser que un alimento de la personalidad vienen a ser los buenos ejemplos. Los buenos ejemplos. ¿Sí? Estamos hablando
de que esta personalidad por lo común se desenvuelve. Por ahí lo escribió hace un momento Aura, que esta personalidad gravita en estos tres aspectos que tiene esta pirámide. Una de ellas es la sociedad, otra de ellas es la familia, otra de ellas es los medios de comunicación masiva. Sí, pareciera que esto no estuviera, pero sí está presente. Estamos hablando ya no solo de la televisión, estamos hablando del internet, es decir, todos esos medios hoy en día están influenciando de alguna manera la personalidad de todos los seres humanos, sea en el lugar donde esté, ¿sí? Porque las películas, las novelas, es decir, todo aquello, de alguna manera tienen una influencia directa sobre esto que nosotros estamos llamando hoy personalidad y van formando el carácter de todo el ser humano. Habíamos dicho en algún momento con ustedes o con otro grupo de que este tipo de proyecciones, este tipo de impresiones que van ingresando a la mente de los niños, de los infantes, por ejemplo, si estuviesen viendo películas o caricaturas que tengan contenido sexual, imaginen ustedes hacia dónde va. La música, de alguna manera, vienen a ser justamente todo este tipo de contenido que vienen a formar las personalidades. ¿Ve? Pues a nosotros decimos de que el alimento de la personalidad vienen a ser los buenos ejemplos, ¿sí? Los buenos ejemplos, las buenas impresiones. Todo esto se va volviendo algo tan trascendental para nuestras vidas y para las vidas que van quedando a cargo de cada uno de nosotros, ¿no? Porque de alguna manera somos educadores. Uno dirá, pero yo no tengo hijos, sí, pero tiene sobrinos, o tiene vecinos o vecinitos que están alrededor de usted y que constantemente lo ven, ¿ve? Entonces, acá nuestra personalidad se alimenta de los buenos ejemplos, de los buenos ejemplos. Y entonces, ¿de qué se alimentaría? ¿De qué se alimentaría nuestra esencia o nuestra conciencia? Nuestra conciencia se alimenta de la buena música, ¿sí? De la música clásica, de la música clásica, las salidas al campo, ¿sí? El contacto con la naturaleza. Es decir, con ustedes, no recuerdo si es con ustedes o con otro grupo que se esté trabajando, hemos dicho que la música clásica no es un tipo de música que ha sido creado para los sentidos físicos. No es un tipo de música que ha sido canalizado para algún cilindro, que de pronto lo vamos a ver por ahí, o muy pronto lo vamos a ver, que no ha sido canalizado para aspectos sexuales o de manipulación, ¿sí? Es decir, ustedes escuchan el contenido de las letras de las canciones de hoy en día y tienen siempre un contenido que, que hace un llamado a la acción. Es decir, escuchen la música que está hoy presente y tiene un contenido poderoso y potente para la sexualidad o para la violencia, ¿sí? O para formar parte de alguna pandilla, o etcétera, etcétera. Es un llamado a la acción. Pero la música clásica fue creada para los sentidos internos. Estamos hablando para la intuición, estamos hablando que viene y relaja nuestro sistema nervioso. Estamos diciendo de que de pronto la música clásica fue creada para el desarrollo de nuestra alma. Alguien dirá, no, pero es que mire usted ya para escuchar música clásica, no, eso es aburrido. Vamos a escuchar a Beethoven y empiezo a dormir. No sé, me pega un sueño terrible. Sí, prefiero escuchar por ahí a un fulano de tal, porque a mí esa música sí me... Sí, querido amigo, pues que precisamente para eso es. Es que como llevamos la mecanicidad de nuestras vidas y esa alteración de nuestras vidas, nuestra psiquis, nuestra conciencia rechaza ese tipo de música. Por eso es que la conciencia,
lo planteamos aquí con ustedes, la conciencia como alimento necesita la música clásica, ¿sí? No es obligatorio. Hagámonos terapias de música, música clásica. Un Beethoven, un Mozart, ¿sí? Nosotros recomendamos mucho Beethoven como terapia. Es decir, una terapia una sopastilla uno de algo por ahí que lo esté curando de alguna condición. No es que uno se tome todo el día un tipo de medicina, ¿no? O que uno esté todo el día en una inyección. No, no, no. Es decir, una terapia es algo que quiere decir un tratamiento. Y la palabra tratamiento deviene de seguimiento. Es decir, hoy, de pronto por ahí, una media hora, 15 minutos de música clásica. Mañana vuelvo a repetir el mismo patrón, otros 15. Y de pronto por ahí le voy agarrando uno el gustito, unos 20 minutos, 25 minutos. Cuando uno siente, ya está haciendo uno su terapia de música clásica, porque va con el objetivo de poder sensibilizar aspectos internos de esa persona. ¿eh? Las salidas al campo. Las salidas al campo tienen que ver con esa sensibilidad que nosotros hemos perdido con la vida. Por eso se vuelve un alimento de la conciencia. Las salidas a la naturaleza, ¿ve? La convivencia con la naturaleza. Mire, muchas veces uno va a la naturaleza, pero va a caminar, pero no convive con la naturaleza. No va y no saluda a la plantita, no saluda ahí al rillito, no saluda a uno ni al lugar donde va, ¿sí? Como que fuera un fulano de tal en su casa, ¿no? Cuando todo lo que está ahí merece un respeto. Ese es un alimento de la conciencia, porque vienen a ser aquellos aspectos que estimulan la sensibilidad humana, ¿ve? Por eso se convierte en un alimento. Bueno, prosiguiendo. Entonces, la personalidad y la educación fundamental. Por ahí me ayudó Alejandro, diciéndoles a ustedes de que justamente de eso se trata, que nuestras personalidades vengan y empiecen a formarse en una educación fundamentada en principios. Porque ¿qué viene a ser la educación fundamental? La educación fundamental viene a ser aquella ciencia o aquel arte de enseñar. Se considera una pero verdadera educación aquella que enseña a despertar la conciencia de las personas, que viene a darles herramientas a todas esas almas y personas en un verdadero despertar de sus conciencias. Porque resulta ser de que la educación económico, el religioso, etcétera, etcétera, no promueven el despertar de la conciencia. Más bien, forman parte de aquella que habíamos dicho que pertenecen a la doctrina del ojo, ¿ve? Que pertenecen a la doctrina del ojo, pero no van a hacer la doctrina del corazón porque no les interesa, ¿ve? Todo esto, queridos amigos, que en verdad nos gustaría tanto que ustedes lo vayan apuntando por ahí o lo vayan documentando en sus libretitas. Si así lo hacen, van a ir quedando registradas en su conciencia, que es el objetivo que nosotros perseguimos. Entonces, la personalidad empieza en un proceso que es la educación fundamental, que viene a ser la doctrina gnóstica. Entonces, la personalidad se empieza a formar por un buen camino, que es ese camino del despertar de la conciencia. ¿Ve? Prosiguiendo. Entonces, resulta ser de que existen relaciones que falsean el trabajo armonioso entre la personalidad y la esencia. ¿Cuáles son o cuál es esa relación que falsea ese trabajo armonioso de la personalidad y la esencia? Resulta ser de que nosotros tenemos algo llamado, aparte de que formamos algo llamado una personalidad, a la par de esa personalidad, nosotros formamos algo llamado una falsa personalidad. ¿Sí? Una falsa personalidad. Apunten. Esto quiere decir de que la personalidad es un vehículo de expresión. Listo. Eso ya
ya se me quedó grabado porque ya me lo dijeron. Pero si me dicen falsa personalidad, ¿qué me están queriendo decir? Pues resulta ser de que nosotros, a la par de que formamos esa personalidad, vamos formando algo llamado falsa personalidad. Esa falsa personalidad son aquellos aspectos falsos que en nosotros se van formando también, que es a través, vamos a ponerlo por acá para que ustedes lo registren, que es a través de costumbres, hábitos, vicios, manías, ¿sí? La falsa personalidad. La falsa personalidad. Tomemos un evento de muestra, porque hay un evento sagrado de todas las familias, el evento de la convivencia familiar. Perdón. Ese evento de la convivencia familiar, por lo común, existe de pronto por ahí el compartir el pan. Estamos diciendo que de pronto es un almuerzo, una cenita por allí. ¿Ve? Un acto tan sagrado, tan hermoso. Y de pronto por allí nunca falta la persona que viene y pone una botella de licor en algo tan sagrado, en la mesa. Queridos amigos, eso que les estoy contando no es solo en el occidente, no es solo en el oriente de este país, sino ocurre aquí en el centro de la ciudad, en donde, ¿a qué horas? ¿En qué momento pasó? En que un acto tan sagrado que es el compartir el pan con nuestra familia, ahora se comparte el licor. Ven que de pronto dice por ahí, la falsa personalidad está formada por costumbres, hábitos, vicios, manías. Esta misma falsa personalidad falsea esa relación de nuestra personalidad con la conciencia o la esencia. ¿Ve? Aquello falso. Vean, la vanidad tiene una cantidad de rostros y de caras. ¿Ve? Y aparecen una cantidad de figuras por ahí. Miren, hoy la belleza es tan extraña. Hoy, de pronto, quien no tenga por ahí una figurita de que por ahí no tiene una belleza. Nosotros preguntamos, queridos amigos, hagamos esta reflexión. Nosotros preguntamos, una persona deposita toda su confianza en sus patrimonios, en su dinero, en sus números. ¿Qué pasaría si viniese por esas vueltas de la vida, viniese la misma vida y le arrancara todos esos patrimonios, esa riqueza económica, por decirlo así, que donde sostiene su confianza? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es? Fíjense que nuestro gran instructor de la humanidad dice que uno debe ser capaz, debe tener esa capacidad de reconocer su propia nadidad. ¿Qué quiere decir esto? De que uno debe tener esa capacidad de reconocer que uno no es nada. Nadidad es de nada. Vamos con otro ejemplo. Una chica hermosa, X, aquí en la China, hermosa. Deposita toda su confianza en su aparente belleza. Por azares de la vida, vino la vida misma y vino y le arrancó esa belleza. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde quedó aquella belleza de donde depositaba esa persona su seguridad? ¿Quién es? ¿Ve? Y son todos aquellos elementos que forman parte de esa falsa personalidad, de aquel aspecto que falsea la esencia con la personalidad. ¿Ve? Por eso estamos diciendo
o decimos, de que estos temas se vuelven tan trascendentales porque vienen a formar parte de la esencia misma de la ciencia de la psicología. ¿Ve? Bueno, entonces dice, el niño en su formación de personalidad, dice, a medida que va pasando el tiempo, va formando el ego o va ingresando el ego. ¿Ve? Dice, el niño, formación de su personalidad, como se va manifestando el ego a medida que se forma la personalidad. Es decir, a medida que se sigue desarrollando esa personalidad, van ingresando en esa almita todos aquellos agregados psicológicos. Ustedes pónganle cuidado. Los niñitos de pronto van ya a los 7 años, 8 años, 9 años, se van mostrando realmente quiénes son. ¿Ve? No digamos a los 12 años, 15 años. ¿Ve? Ya van teniendo esa realidad psicológica que uno ya sabe cómo es, ¿no? ¿Ve? Pero en ese proceso de formación uno no se da cuenta. Y ese es el objetivo de la educación fundamental. Que la educación fundamental pueda ayudar en la formación de la personalidad de esa alma. Ese es el objetivo. Nosotros los adultos tenemos que aprender a desaprender. Y fíjense, queridos amigos, que decirlo es sencillo, pero aprender a desaprender, eso implica que uno debe tener mucho, pero mucha humildad para aprender nuevamente. Todos aquellos conceptos que uno tenía resultan ser de que hay un momento en la vida que no le sirven, no le es útil. Porque le toca a la persona aprender o reaprender nuevas cosas que no había aprendido. ¿Ve? Bueno, prosiguiendo. Bueno, hasta aquí es donde llega mi intervención, Alejandro. Yo creo que vamos dejando ya en la sección de preguntas y respuestas. Creo que ya generamos contenido para que dialoguemos, queridos amigos. Ahorita vi que estaban ahí inquietos escribiendo en el chat y eso nos agrada, porque eso quiere decir de que se están generando inquietudes y esas inquietudes, si tú no lo preguntas, querido amigo, de pronto alguien lo pregunta, viene a aclararte a ti la pregunta que tú tenías. ¿Ve? Por eso es que nosotros motivamos a todos, a los que están acá, a que participen, a que generen ese contenido para seguir enriqueciendo este conocimiento. Entonces, Alejandro, te dejo en uso de la palabra para que dirijas o moderes la parte de preguntas y respuestas y quedamos al servicio de ustedes. Oportuno, interesante de escucharlos para que aporten también sus inquietudes, también sus reflexiones y por supuesto entonces entraremos a ese ejercicio para poder saber si el tema llegó, se entendió, no muy se entendió o si no hay preguntas, bueno, todo puede suceder, pero lo importante es que sí este tema haya llegado a la inquietud de nosotros, ¿verdad? Y entonces si tienen alguna sugestión, con mucho gusto la tomaremos y trataremos de resolver. Lo que se trata en este tema es de saber que sí, nosotros tenemos una personalidad y tenemos una esencia, pero también tenemos un ego. Y entonces todo eso a estas alturas de la vida, me atrevo yo a decir que casi todos los que estamos en esta sala tenemos una personalidad ya hecha y es difícil que alguien nos saque y nos quiera mover de la forma en que pensamos, de que actuamos y que resolvemos nuestras situaciones. Es difícil que alguien nos haga cambiar porque ya tenemos hechos nuestro criterio, pseudos criterios, pseudos conocimientos, y quién nos saca de ahí es difícil, pero eso lo tenemos que llevar nosotros a la misma práctica de entendernos a nosotros mismos, porque para eso es este tema, de ver en realidad cómo estamos.
Y para eso existe una práctica, que es la práctica del observador y observado, porque nosotros podemos hablarles y darles cualquier otro tema, cualquier otra conferencia, pero si no vamos a la práctica, no vamos a poder entonces distinguir en una cosa y la otra. Es necesario entonces que nos observemos y que nos auto-observemos a nosotros mismos, a nadie más. Nosotros somos expertos, algunos, somos expertos en observar y en criticar a los demás. Para eso podemos entretenernos mucho. Eh, Veamos, cambiemos eso, cambiémoslo para nosotros mismos. Critiquémonos, pero con una crítica objetiva, profunda, o sea, con esa observación y autoobservación de nosotros mismos en los hechos, en la vida, sin engañarnos. Y entendamos entonces que sí, tenemos una personalidad a veces muy recia, a veces una personalidad muy débil, donde se manifiesta el ego, y el ego se sirve de la personalidad. La personalidad es un vehículo de expresión que le va a servir a la personalidad o a la esencia. Lamentablemente en estos tiempos le sirve más al ego que a la esencia, pues la esencia tiene todas esas virtudes del amor, de la libertad, de la solidaridad, etcétera, etcétera. Tiene un sinfín de virtudes, pero ¿qué es lo que se manifiesta en estos momentos? Se hablaba de la personalidad, por ejemplo, de un señor que tiene mucho conocimiento y va por el mundo con su traje y engreído y sorprende a la gente. Dicen, ah, qué personalidad la que tiene. Y vemos a un humilde campesino y pasa desapercibido, pero si ya tratándolos, el campesino nos puede dar tremendas lecciones de vida, mientras el otro, pues engreimientos y demás, orgullo, vanidad y poder. Esas diferencias son de alguna personalidad con la otra, pero ¿cómo es mi personalidad? ¿Qué se manifiesta en mi personalidad? ¿El ego o la esencia? ¿Tengo más virtudes o tengo más defectos? Ser sincero conmigo mismo, sentarme, meditar en mi vida, en lo que yo hago, en lo que digo, en lo que pienso. Es ahí donde en el pensamiento tenemos tantas esas cosas que hablaba Leonardo, por ejemplo, tenemos esas tradiciones que a veces son difíciles que las rompamos, porque son tradiciones, pero son ya de tradiciones de muy pasadas que, que se pueden romper, porque si nos van a servir para encontrarnos a nosotros mismos, tenemos que romper cosas establecidas, no alterando los sistemas propiamente. Lo que vamos a alterar es nuestra propia personalidad para encontrarnos con nosotros mismos. Es parte de lo que podemos decir para que entendamos un poco este tema. Por ejemplo, se decía eso del ego, que el niño ve alrededor, en su cuna él está, o en donde esté él, y los adultos llegan, de repente alguien llega con una vibración muy fuerte, una personalidad muy descompuesta, y el niño lo percibe, pero el niño lo percibe de una forma diferente a como nosotros. Él tiene todavía abiertos sentidos extraordinarios donde ve la manifestación de ese ego, porque ese ego tiene materia, tiene cuerpo y tiene energía. El niño lo ve. Entonces, esto es increíble para algunos, pero es cierto. Entonces, todo esto es de analizarlo, pero analizarlo para nuestro interés propio. Así que el espacio está abierto, el espacio es útil para esto, para que pues hablemos, platiquemos. Así que Leonardo, me decís si hay alguien que quiera aportar o preguntar. Sí, Alejandro, ahorita se encuentra con la mano levantada Aura Molina. Ahora, muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches a todos. Realmente este tema de la personalidad a mí en lo personal me fascina. Es un tema polémico, muy amplio, maravilloso. Y vuelvo a recalcar, como lo hice anteriormente en otras oportunidades, que
qué belleza es ver cómo la psicología, estos grandes estudiosos como Freud, Carl Jung, Erickson y otros teóricos de la personalidad van de la mano, porque realmente cuando nace el niño ya trae sentimientos y otros componentes en la conciencia innatos. Y como acaba de estar diciendo Alejandro, sí, el niño percibe las malas vibraciones, por decirlo así, la mala energía que de algunas personas que pueden estar a su alrededor, pero también qué maravilloso que el niño percibe realmente quién es su madre, quién es su padre, quiénes son los que están a su alrededor, que lo aman, que lo quieren, ¿verdad? Y además, sí, realmente se va formando la personalidad con el contexto en el que uno crece, la educación, etcétera. Pero como decía en un comentario Telmita, creo yo que es la compañera, es raro ver también cómo en una casa, en un hogar, todos son criados de la misma manera, mejor dicho, criados, pero siempre hay uno que se desfasa, ¿verdad? Siempre se sale de la línea de las normas, de las reglas, de los mandatos positivos, ¿verdad? Entonces, sí, la personalidad es algo muy, muy especial, porque a veces ya se trae los rasgos que uno va a manifestar realmente. Y como decía Leonardo anteriormente, sí hay varios tipos de personalidad, ¿verdad? Porque todos tenemos los mismos rasgos, todos, pero los que más se manifiestan son los que van a dictaminar el tipo de personalidad que uno tiene. Por ejemplo, la mayoría de artistas son histriónicos. Son personas que les gustan comunicarse, les gusta sobresalir, llamar la atención, pero como todos sabemos, todo esto es inconsciente. En cambio, hay personalidades esquizoides que son introvertidos, les cuesta hablar en público, no son muy comunicativos, a veces se aíslan. Entonces, todos los rasgos están manifestados en todas las personas, unos más que otros, pero sí, verdaderamente la lección está preciosa, muy linda, lo he comprendido perfectamente bien. Y lo de la educación fundamental, ¿verdad? Que lo que interesa es que uno despierte la conciencia. Así es, muchas gracias, y ese es mi aporte. Gracias, Laura, gracias por tu aporte y, por supuesto, gracias a todos. Para eso es, para aprovechar estos momentos. Y Leonardo, no sé cómo estamos. Yo quisiera hacer un apunte con respecto a lo que me comentaba por ahí, Aura, con el tema de los artistas. Y queridos amigos, con todo el respeto y el amor que cada uno de ustedes merece, ¿no? El tema de los artistas, hasta donde nosotros sabemos, nuestros grandes maestros de la humanidad nos han hecho algunas referencias con ese aspecto de los que hacen teatro. Hay almas que se meten tanto al papel que están estudiando, porque tienen que estudiarlo, para hacer la obra de teatro o algún evento o alguna escena en alguna parte, que como quiera que tiene que ver con el tema de la personalidad. Hay personas que ya no salen del papel al cual se metieron, ¿no? Se la creen tanto que forman esa parte de la personalidad. Ese tema es bastante delicado y yo creo que en algún momento de nuestros estudios tal vez nos dé la oportunidad de tocarlo, ¿no? Entonces, cabal, lo que dice por ahí ahora, que de pronto hay personalidades que se van modificando en la línea de su vida, se van modificando porque de pronto por allí son de una forma y de pronto ya son de otra forma en algunos años. Y si uno dice aquí, ¿qué pasó? Ah? ¿Y esta persona qué fue? Porque justamente resulta ese fenómeno, que van formando personalidades. Yo no sé, por ahí, los que han hecho de asesinos por ahí, no sé si saben ustedes la historia, que de pronto por ahí han desencarnado por algún suicidio o alguna otra cosa por ahí que justamente forman esas personalidades. ¿Ve? Solo era como apunte, Alejandro. Entonces, no sé si quieres decir algo más, Alejandro. Perdón, Leonardo y Alejandro, perdón.
que ingreso así abruptamente, pero sí, lo que tú acabas de decir, Leonardo, es muy cierto. Yo tengo conocimiento de este señor Vincent Price. Fue un actor de misterio, un actor excelente. Él se volvió loco, ¿verdad? Entonces vivía en su mansión como viviendo en una mansión de terror. Pero sí, honestamente uno tiene que tener la capacidad mental de saber cuándo es que uno está haciendo un papel y tener la capacidad de esa transición de volver a ser uno, ¿verdad? Porque así es, a veces hay papeles que los actores y las actrices tienen que hacer, pero pienso yo que uno tiene que tener esa capacidad de saber, no, yo hice el papel de, por ejemplo, a grosso, hice el papel de prostituta, digamos, pero no lo soy, pues. Es un papel, un personaje, o el papel de expresidiaria, o como tú acabas de decir, el papel de asesino, pero uno tiene que tener esa capacidad de decir, es un personaje que estoy creando, que creé, pero no existe. Por eso es que hay en el estudio para ser actor o actriz, hay prácticas de transición. Uno necesita concentración para cambiar a ese papel y volver a cambiar, porque sí, honestamente, sí, la verdad es un tema muy polémico, muy profundo y sí, eso es cierto, pero si tenemos la capacidad de saber diferenciar, entonces pues no pasa nada, ¿verdad? Así es. Gracias, Aura. Sí, con este tema del arte en todas sus áreas debe tener uno también cuidado, porque sí hay lugares donde se desarrolla, ahí sí que dentro de la personalidad se puede desarrollar un ego y es difícil manejarlo después, así que, como bien lo dice Aura, también hay cierta disciplina y cierto cuidado en la psicología. Creo que también los actores reciben la psicología para poder entender un personaje y trabajarlo. Trabajar el personaje, no ser el personaje. Trabajar a ese personaje para desarrollarlo en las tablas, como dicen, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pero sí, lo que se requiere es un equilibrio entre la esencia entre la personalidad, para que esa personalidad sea útil para una vida, para la persona. Recordemos que personalidad viene de un vocablo que es person, es máscara. Nosotros nos ponemos una máscara, depende el evento donde estemos, para perdernos para sobresalir o para hacernos cualquier cosa. Siempre tenemos una máscara. Ese es el cuidado que debemos de tener. Ese es el estudio que debemos de hacer de nuestra personalidad. El ego se desarrolla entre los 5 centros de la máquina humana. Esa es otra práctica que podemos ver. Cómo están nuestros centros, ¿verdad? Pero ese es otro tema que viene, más adelante. Pero la personalidad se aprovecha también, o el ego se aprovecha de esos centros y los usa y es donde se manifiesta a través de la personalidad. No creo que ya estamos agotando el tiempo en esta noche. Leonardo, ¿me decís si todavía hay alguien con alguna inquietud? ¿O Fíjate vamos que hablando? no veo a nadie con la mano levantada, pero voy a aprovechar el espacio de un par de minutos para hacer el tema o reflejar el tema del observador y observado. Resulta ser de que esta práctica del observador y el observado nos da a nosotros la capacidad de poder observar todos esos aspectos que existen en nuestro interior y poder verificar y poder comprobar que en nuestro interior nosotros portamos una cantidad de personitas que viven en nuestro interior, ¿sí? Esas personitas vienen a ser aquellos personajes que de pronto aparecen acá en nuestro cilindro o en nuestro pensamiento, ¿sí? Y de pronto están hablando dentro de ellos, ¿no? Están diciendo cosas, están platicando, se están diciendo, o a veces dicen por ahí, ah, ya viste que fulana de tal historia es por acá y por allá. No, si esa persona, si uno supiera cómo, ese que está hablando allí es alguien
que vive en esa parte de la mente. Con esta práctica del observador y observado, nosotros venimos y podemos observar qué ocurre en ese pensamiento. Así como ocurre ahí en el pensamiento, nosotros también podemos observar lo que ocurre en nuestras emociones. ¿Quién es el observador? Nuestra conciencia, ¿sí? Dice nuestro amado instructor de la humanidad que solo uno es el que debe ser capaz de poderse dar cuenta si es o no es consciente en un momento determinado de la vida. Solo uno. Entonces, el observador es nuestra conciencia. ¿Pero quién es el observado? Son todos esos elementos que en nuestro interior habitan y viven de nosotros. ¿Sí? Esos sentimientos de rencor, esos sentimientos de etcétera, ¿no? Entonces, esa es la práctica del observador y observado. Por eso nosotros les recomendamos que tengan una libretita y apunten por allí, apunten en qué evento, en qué parte de la vida misma se expresó algo que ustedes desconocían de ustedes mismos. Porque a veces uno Leonardo, se perdón. pregunta, diga, Leonardo, lo que nosotros observamos son los agregados psicológicos. así es, así Gracias. es. Bueno, entonces, queridos amigos, como quiera que ya nos avanzó el tiempo, Alejandro, te dejo un uso de la palabra y muy buenas noches a todos. Gracias, Leonardo, y gracias a todos los participantes. Esperamos que este tiempo se haya aprovechado. Ese es el fin y el propósito y la intención. Les deseamos una feliz noche a todos, que tengan un buen provecho, que todas sus actividades estén bien. Es lo mejor que les podemos desear. Los invitamos para el próximo tema en esta misma sala a las 6 de la tarde el próximo jueves. Así que los esperamos acá con otro tema del estudio y de la ciencia gnóstica. Así que buenas noches, amigas, amigos, que descansen y hasta la próxima. Buenas noches a todos, muchachos. Gusto saludarles.